Muy buenas tardes a todos. Como repito, mi nombre es Jorge Calderón. Hemos estado en otros módulos y hoy nos toca dar el módulo 10, que son condiciones ambientales en avicultura. Nuevamente espero que esta charla sea de oportunidad para que nosotros podamos transmitir esto a nuestros clientes y en nuestra labor diaria en la avicultura. Muy bien, nuestras condiciones ambientales. Primero, quisiéramos ahorita que todos pudiéramos entender esta diapositiva, que es la clasificación de las enfermedades. Vamos a empezar por esto. Las enfermedades, permítanme, voy a poner mi puntero. Las enfermedades se pueden clasificar en infecciosas, parasitarias, nutricionales, metabólicas, genéticas y ambientales. Cuando nosotros estamos hablando de enfermedades infecciosas, ahí entran los virus, las bacterias y los hongos. Entre las enfermedades víricas tenemos el Newcastle, bronquitis, influenza, gumboro, etc. Entre las enfermedades bacterianas tenemos cólera aviar, salmonela, coriza, la pastorela también, que es, bueno, también se conoce como cólera aviar, y en fin, otras enfermedades más que son de origen bacteriano. Para los hongos tenemos la aspergilosis. Esto es en relación a lo que son las enfermedades infecciosas. Para las enfermedades parasitarias tenemos los parásitos internos y los parásitos externos. Cuando hablo de parásitos internos, estamos hablando de los ascaris, las rayetinas, las coccidias, ¿verdad? Y para parásitos externos tenemos los ácaros, los piojos, etcétera. Cuando nosotros hablamos de enfermedades nutricionales, la mayor parte nosotros nos enfocamos muchos por deficiencias, por ejemplo, deficiencias proteicas, deficiencias de vitaminas o deficiencias de aminoácidos. Tenemos las enfermedades metabólicas, que como en esta podemos problemas de hígado, como hígado graso, fatiga de jaula, micotoxinas, etcétera. Mucha literatura menciona que las enfermedades nutricionales y las enfermedades metabólicas son, a veces es difícil poderlas diferenciar entre una y otra. Entonces, a veces mencionan hígado graso como una enfermedad nutricional o una fatiga de jaula también como una enfermedad nutricional, otra la menciona como enfermedades metabólicas, pero la verdad están como que diferenciadas por esta clasificación. De ahí las enfermedades de tipo genético, hay aves que son más susceptibles a unas enfermedades que otras, o unas razas que son más susceptibles que otras. Por ejemplo, las aves rojas, no importa si son una Isa Brown, si son una Loman Brown o una Decal Brown, pero todas las aves rojas en sí son más susceptibles a salmonela que las aves blancas. De ahí tenemos las condiciones ambientales que pueden ser adquiridas, es decir, cuando vienen de la naturaleza, como ahorita los cambios climáticos que están habiendo, las aves, pues nosotros estamos adquiriendo esa condición ambiental que se está presentando, pero también puede ser inducida. Y la inducida es cuando el hombre las está provocando. Y eso es el tema de este módulo, donde vamos a hablar precisamente de estas condiciones ambientales. La avicultura está rodeada por miles de gérmenes, parásitos, virus, algunos protozoos como las coccidias, algunas bacterias, algunos hongos. El mundo avícola está rodeado por una infinidad de gérmenes que quieren ingresar a nuestra explotación. ¿Y qué hemos nosotros hecho? Bueno, hemos tratado de evitar, digamos, que entren a través de una desinfección, que entren a través de una buena vacunación, que entren a través de una buena bioseguridad, una buena nutrición, una buena alimentación, pero también hemos hecho algo
en condiciones ambientales. Si ustedes pueden darse cuenta, no hemos cerrado, digamos, completamente este círculo, porque es muy difícil que nosotros podamos cerrar y tener a nuestras aves en una burbuja donde nunca vaya a entrar ningún germen. Es imposible. Pero así hacer la puerta de entrada más difícil es nuestra labor. Y las condiciones ambientales es algo que todavía está mucho en pañales. Nuestros avicultores, nuestros clientes no han tomado la importancia de las condiciones ambientales para un buen manejo de nuestras explotaciones. Y hoy vamos a hablar algo de esto. Vamos a tener esta diapositiva. Aquí podemos ilustrar de una manera muy sencilla qué es lo que nos sucede. Ustedes pueden ver aquí un galpón con sus bebederos, nuestras aves, la mayor parte de depósitos de agua, sus tuberías. En fin, esto es lo que nosotros comúnmente encontramos en nuestras explotaciones avícolas. Pero supongamos que la temperatura ambiental esté a 38 grados centígrados. Cuando la temperatura ambiental está a 38 grados centígrados, nuestras aguas de nuestros depósitos, empiezan a estar calientes. Se empieza a calentar el agua. Eso nos va a traer muchas consecuencias. Por ejemplo, una gallina que no tome suficiente agua porque están sintiendo un agua caliente repercute en miles de consecuencias. Tamaño de huevo, esa es una. El 60% del tamaño o el peso del huevo es agua. Cuando la gallina no toma suficiente agua por las condiciones que sean, en este caso condiciones ambientales, una de las causas que empieza a afectarse mucho es el tamaño de huevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Dice, la temperatura del agua que prefieren las aves debe de ser aproximadamente 10 grados centígrados. A la gallina le gusta tomar un agua fresca. Claro que los comentarios que uno encuentra en granja son, es imposible que yo pueda tener una temperatura de 10 grados centígrados y es obvio. Tendríamos que tener, digamos, demasiado control sobre esta temperatura para poder llegar a 10 grados centígrados. Pero sí podemos minimizar el efecto. Si la temperatura está a 37, 35, sí podemos hacer lo posible por lo menos de llegarlas a un 24, 25%, de 24, 25 grados centígrados. Si la temperatura del agua puede llegar a 24 grados centígrados, se debe implementar métodos de control de la temperatura del agua para estos climas cálidos. Cuando la temperatura del agua llega a 26 grados centígrados o más, se reduce el consumo de agua y la ganancia de peso diario también se ve afectada. Entonces, todavía aquí a 24 grados centígrados la gallina o un pollo de engorde puede aguantar muy bien, decir, bueno, me conformo a tomar este tipo de agua. Y nos puede dar buenos parámetros de postura, pero cuando la temperatura ya llega a 26 grados, empieza a disminuir peso. ¿Por qué? Porque la gallina empieza a disminuir consumo. Y si empieza a disminuir consumo, vamos a tener también problema en el tamaño de huevo. Desafortunadamente, la mayor parte de agricultores siempre dicen, no, es que algo debe tener la dieta. ¿Por qué no estoy alcanzando los tamaños de huevo que yo deseo? Entonces, es importante no dejar por un lado estas condiciones ambientales, que puede estar afectado un problema nutricional, claro, por eso es que yo les hice al principio el comentario de que las enfermedades se dividen en infecciosas, parasitarias, metabólicas, nutricionales, que puede estar, y hay veces que no es solo un factor, está A más B más C. Pero este es uno de los factores que la mayor parte de personas no lo, digamos, no lo considera cuando hay un problema de este tipo. ¿De cuánto es la temperatura de un pollo de una gallina? Si nosotros agarramos, digamos, un termómetro y nosotros nos medimos la temperatura normal de nosotros
37, 36.5, 37 grados centígrados, nuestra temperatura corporal. Cuando nosotros ya empezamos a tener una temperatura de 37.5, nosotros nos empezamos a sentir ya con un malestar, un decaimiento. En las aves, la temperatura normal está entre 40 y 41 grados centígrados. Es por esta razón que la gallina necesita tener agua fresca, porque la temperatura de ellas es mucho más superior a la nuestra. Entonces, las condiciones que nosotros tenemos que ponerle a las aves tienen que ser óptimas para un buen desempeño. Entonces, regresando nuevamente a nuestra foto, si la temperatura es de 38 grados centígrados, se calienta el agua y obviamente esa misma temperatura está dentro del galpón, empezamos a sentir un fuego ahí adentro. Las aves empiezan a sentir un calor y algo muy sofocante dentro del mismo galpón. Esa temperatura por lo regular, cuando la temperatura está a 38, por lo regular la temperatura dentro del galpón o de la galera está entre 36 y 37 grados centígrados. Y es un estrés para el ave. El ave empieza a estresarse de una manera de no tiene dónde escapar. Y empieza a utilizar algunos mecanismos que ella tiene de defensa para controlar este calor, que es el que nosotros vamos a hablar a continuación. Entonces, empezando, la temperatura de confort, dice, el ambiente de confort térmico de las aves para que ellas se sientan bien, tienen que estar entre 12 a 24 grados centígrados su temperatura ambiente. Cuando la temperatura ambiente llega de los 38 a 40 grados centígrados y la humedad relativa, si ustedes se están dando cuenta, ahorita ya estoy hablando de otra condición, ya donde la temperatura, si ustedes recuerdan en los slides pasados, hablé de una temperatura del agua y una temperatura dentro del galpón. Pero ahorita ya viene otra condición, otra variante, que es la humedad relativa. Entonces, cuando la humedad relativa, es decir, la humedad que está en el medio ambiente, está entre 50 y 55%, que así se mide la humedad relativa, se mide en porcentaje, la temperatura interna del ave puede llegar hasta 45 a 48 grados centígrados, interna. Y repito, si la temperatura ambiental está entre 38 y 40 grados centígrados y la humedad relativa está entre 50 y 55 grados por ciento, perdón, la temperatura del ave puede llegar entre un 45 a 48 grados centígrados. Y recordemos que la temperatura normal de ellos es de 40 a 41. Entonces, imagínense cómo puede llegar esa temperatura interna del ave entre 45 y 48 grados centígrados. Y una vez llegue a esta temperatura, viene la muerte que se conoce como golpe de calor. No pueden soportar estas temperaturas las aves, no la pueden soportar. Y viene el famoso golpe de calor. Entonces, la temperatura interna del cuerpo a la que muere la gallina por exceso de calor ya es a 47 grados centígrados, ya la gallina ya se está muriendo. Y es típico esas muertes por calor y son mortalidades muy altas. Y esto es válido para gallina como para pollo de engorde. Eso, vayamos a otra condición que pase. Cuando las aves empiezan a comer un alimento, la temperatura corporal de ellas empieza a aumentar. ¿Por qué? Por esa energía metabólica. Entonces, ahorita ya está. Aparte de la energía ambiental que se le está provocando por exceso de calor, también el alimento le produce una energía de tipo metabólica, es decir, todas esas kilocalorías que tiene este alimento empiezan a estar internamente dentro del ave y empieza un metabolismo basal alto en la gallina o en el pollo. Y eso también termina de perjudicar un poquito más el problema. Entonces, por eso es que como mecanismo de defensa, las aves dicen, no, yo tengo que parar el consumo. Ella dice, no, yo ya no, si yo sigo comiendo
y se me va a aumentar la energía metabólica y yo tengo agua caliente y la temperatura está muy alta, yo voy a morir. Y el que es más susceptible a eso es el pollo de engorde. El pollo de engorde es muy susceptible a las muertes súbitas. Entonces, ¿de qué manera va a regular el ave esa temperatura para evitar esas condiciones que se están presentando? Cuando la temperatura ambiente, perdón, supera los 24 grados centígrados, imagínense, ya 24 grados centígrados. Hay lugares que ya a las 8:30 de la mañana o 9 de la mañana ya hay temperatura de 26 grados centígrados. Pero mucha gente tiene que decir, no, si es muy temprano, yo no siento mucho calor. Sí, yo que tengo una temperatura de 37 grados centígrados, yo todavía estoy sintiendo muy rico 24 grados centígrados. Pero para la gallina, que su condición corporal ya es de 40 a 41, las aves cuando llegan a esta temperatura, y eso empieza, si la temperatura ya ambiental ya llegó a 24 grados centígrados, a las 6 de la mañana, es un decir, inmediatamente se empiezan a producir estos mecanismos de defensa que tiene el ave, y son 4. Son estas: la radiación, la conducción, la convección y la evaporación o jadeo. Estos son los 4 mecanismos donde la gallina empieza a perder calor. No importa la hora, siempre y cuando las aves ya están en una condición de 24 grados centígrados. Esto empieza a funcionar según la temperatura, no según la hora del día, que mucha gente dice, enciendan los ventiladores a partir de las 11 o a partir de las 10. No, si tu temperatura ya está a partir de las 6 de la mañana o 5 de la mañana, tú ya tienes 24 grados centígrados, los mecanismos de defensa de las aves empieza a funcionar, que son estos 4 mecanismos: radiación, conducción, convección y jadeo. Voy a explicar cada uno de ellos. ¿Qué es la radiación? La radiación es la manera en que las aves transpiran, digamos, todo ese calor que ellos tienen, empiezan a sacarlo a su medio ambiente. Por ejemplo, si yo tengo una temperatura de 38 grados centígrados y ellas tienen una temperatura de 42, 43, esa temperatura corporal quiere salir a donde hay menos temperatura, que son los 38 o que son los 24 grados centígrados. Eso quiere decir radiación. Ellas empiezan a radiar la temperatura interna al medio ambiente. Recordemos que las aves no sudan. La única especie que suda es el caballo. De ahí ninguna especie animal, perdón, va a sudar, y las aves no es la excepción. Entonces empiezan a tener estos tipos de mecanismos, la radiación. Y una de las formas para sacar la radiación es abrir las alas. Ustedes pueden ver que ellas abren las alas. ¿Para qué? Para que todo ese calor que está aquí empiece a salir. Ese es el primer mecanismo que tienen las aves para perder calor, la radiación. Y recordemos, esto empieza a partir de de los 24 grados centígrados. Entonces empieza el primer mecanismo es la radiación. Después tenemos la conducción. ¿Qué quiere decir esta conducción? Es cómo se va conduciendo el calor a través de lo caliente, va pasando hacia la parte más fría. Y les voy a poner un ejemplo muy clásico. Si ustedes tienen una olla o un trasto en la estufa y ustedes meten, digamos, un metal, una cuchara o algo, cuando se empieza a calentar esa que ustedes están hirviendo, empieza a conducirse el calor hacia todo lo que es esa cuchara o ese utensilio que ustedes tienen ahí, que uno lo agarra y ya está caliente. ¿Por qué? Porque el calor se condujo hacia esa parte que estaba fría, digamos. Y entonces las aves también tienen eso, andan buscando algo fresco para ellas estar en contacto con ese fresco y poder sacar su calor
y transmitirlo a eso que está muy fresco. Entonces, eso se reconoce como conducción y por lo regular lo que buscan ellos es la cama. Recuerde que la cama tiene una humedad entre el 25 y el 40% de humedad. Entonces, ellos sienten muy fresco, digamos, estarse poniendo entre la cama para liberar ese calor. Entonces, ya llevamos la radiación y la conducción. Y aquí hay un ejemplo muy típico donde ella dice, ay, la gallina se está bañando, que es digamos, el comentario que hace mucha gente. Y es cierto, ellas se meten en la cama, escarban para estar buscando lo más fresco, para liberar ese calor y conducirlo a la cama, que es lo que está más fresca. Entonces ya llevamos dos mecanismos. La otra es la convección. ¿Qué es eso? Que ellas se paran, digamos, en un lugar donde supongamos que aquí esté la malla de una galera o de un galpón, entre el aire frío, pasa por todas las plumas y sale el aire caliente. O sea, es lo que uno hace comúnmente cuando uno está frente a un ventilador, que uno quiere que el aire le pegue a uno en el cuerpo para que uno se pueda refrescar. De igual manera hace las aves. Se ponen en un lugar para que el aire les pegue, entra el aire frío, pasa por todo el cuerpo y lo saca como el aire caliente. Esa es la convicción. Entonces, muchas aves, ustedes la miran que están paradas a la orilla del galpón donde está la malla, porque ellos lo que quieren es que el aire fresco del ambiente les pase por las plumas para que ellas puedan liberar ese aire caliente. Entonces, ya tenemos tres mecanismos. Vuelvo y repito, esto empieza a suceder conforme la temperatura ambiental empieza a crecer y empieza a partir de los 24 grados centígrados. Dice, a los 24 grados centígrados, yo voy a empezar a usar la radiación, pero está pasando el día y ahora ya está a 26 grados centígrados, entonces ahorita voy a empezar a hacer la conducción. No, pero ahorita ya estamos a 28, 29 grados centígrados, entonces yo voy a empezar a usar la convección. Y así conforme va pasando el tiempo, las aves van empezando a utilizar esos mecanismos de defensa. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que la temperatura ambiente se va acercando a las temperaturas de 40 o de 41 grados centígrados, es decir, ya estamos llegando 30, 32, 35 grados centígrados, conforme más se va acercando a la temperatura del ave, los tres mecanismos citados anteriormente, entiéndase lo que son la radiación, la conducción y la convección, ya no son suficientes. Ya esos tres mecanismos ya al ave ya no les está haciendo abasto para regular su temperatura. Entonces ahí es donde entra en juego el cuarto mecanismo y es la evaporación o el jadeo. Ustedes empiezan a ver en las aves que están todos los mecanismos, aves que se están bañando, digamos, para conducción, aves que están paradas a la par del galpón o en la malla para que entre la convicción, aves que tienen las alas abiertas para producir la radiación y la mayor parte de aves está jadeando, que ya es para liberar ese calor por evaporación. Y esto empieza a partir de los 29 grados centígrados, las aves empiezan a jadear. Entonces, uno solo llega a la galera y mira aves jadeando y dice, no, aquí la temperatura ya está a 29 grados centígrados, 30 o 31 grados centígrados, dependiendo de la cantidad de aves que nosotros podamos ver en el galpón. Y una vez entren estos cuatro mecanismos, el ave empieza a sufrir. Ella ya sufre por exceso de calor. Entonces, aquí estamos viendo cómo ella empieza a jadear. Entonces, volvemos a nuestro dibujo. 38 grados centígrados, hay agua caliente, empieza como mecanismo de defensa que las aves empiezan a jadear, empieza a liberarse un CO2, que es un gas. El CO2 es parte de nuestro metabolismo. Yo respiro oxígeno y como parte de mi desecho metabólico, yo le voy a liberar dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono sale y se va a las plantas.
las plantas agarran el dióxido de carbono, lo convierten en oxígeno otra vez para poder ingresar. Eso es un mecanismo que nosotros tenemos, que Dios nos lo ha regalado, pero las aves llega un momento donde es tanto el jadeo que se acumula tanto CO2 y si tenemos cortinas muy arriba o no las bajamos o tenemos un paredón aquí donde eso no nos deja que entre más ventilación, entonces el problema se empieza a complicar. El CO2 es un gas que produce, digamos, en las aves como una depresión. Las aves se miran decaídas, se sienten como anestesiadas, no quieren ir a tomar agua, no quieren caminar, se sienten somnolientas las aves. Entonces empieza a haber, digamos, una inmunosupresión ahí o depresión, te podríamos decir. No se suprime el sistema inmune, se deprime el sistema inmune y nos hace muy susceptibles a que vengan otro tipo de enfermedades de tipo bacteriana, víricas, parasitarias, en fin, uno mismo va presentando todas estas condiciones. Todo esto que nosotros que le estamos hablando ahorita aquí son condiciones ambientales eh, adquiridas, eso lo estamos adquiriendo a través del medio ambiente, pero si nosotros tenemos una cortina que no hemos levantado, tenemos un muro aquí, tenemos aves muy apretadas, entonces las condiciones las estamos induciendo nosotros a producir más grave el problema. Por eso yo les había dicho que las enfermedades ambientales pueden ser adquiridas o pueden ser inducidas. Entonces, la mayor parte de veces se agravan los problemas porque nosotros también estamos induciendo. Tenemos aves muy apretadas, tenemos galeras que no son muy altas. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar en otro módulo de instalaciones y equipo, esto nos va a ayudar para que nosotros podamos, digamos, tener un confort más adecuado de nuestras aves. Entonces, este CO2 que ustedes vean, que es lo que yo le digo, llega a las plantas y esto se vuelve otra vez a convertir en un oxígeno, como un mecanismo que Dios nos está dando para que podamos tener ese intercambio. Pero en las aves muy apretadas, esto se acumula y esto agrava el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro del galpón? Aquí ustedes pueden ver que entra el oxígeno, pasa aquí y las aves lo convierten en CO2. Todo este espacio que nosotros tenemos es oxígeno y este poco espacio que tenemos es CO2. ¿Ok? Ahí estamos bien, pero conforme va pasando el tiempo, la temperatura va aumentando y el jadeo de las aves se está haciendo más prolongado. Los mecanismos de defensa que ellas tienen para evitar calor, se va acumulando más CO2 y se va disminuyendo el oxígeno. Pero esto sigue y llega un momento donde casi ya no hay oxígeno y hay más CO2. Esto se vuelve muy grave y esto sí puede llegar a mortalidades muy altas por lo regular durante las horas de la noche. Hay muchos clientes que me dicen, dice doctor, que en la noche es cuando ya se nos están muriendo las aves. Es imposible que ellas puedan liberar ese calor acumulado en su cuerpo. Entonces, las aves pueden soportar temperaturas hasta de 40 grados centígrados. De que lo soportan, lo soporto. Sí, sin que se incremente la mortalidad. Eso es, ellas son, digamos, resistentes. Pero siempre y cuando la temperatura de la noche sea por lo menos 7.5 más fría que la del día. Siempre y cuando. Por ejemplo, si en el día la temperatura fue de 38 grados centígrados, lo ideal es que en la noche esté a 30.5. Eso es lo ideal. Si la gallina o el pollo no pueden eliminar durante la noche el exceso de calor, se va a acumular para el día siguiente. Entonces la gallina empieza a tener calor acumulado y iniciaría el día siguiente con el exceso de calor que no pudo liberar del día anterior. Y si llega a llegar una noche siguiente y se sobrecarga, casi seguro la gallina empieza a morir. Y es muy común que dice, fíjese que hay noches que se me mueren 15, pero hay noches que no se me mueren ni una. Claro, porque el ave
pudo soportar esta noche, aguantó todavía el calor de la siguiente noche y aguantó, pero llega un momento donde la gallina dice, yo ya no puedo seguir liberando estos mecanismos, con mis mecanismos que tengo, no puedo seguir liberando estas condiciones y muere. Y eso es mucha de las causas de las muertes. Y empezamos a dar antibióticos, empezamos a dar vitaminas, empezamos a gastarnos en un montón de plata cuando a veces son condiciones ambientales tan rápidas de notar. Y se puede agravar cuando estamos en crianza, porque en crianza ahí tenemos, digamos, una criadora todavía, y ahí agravamos cuando nosotros estamos en un levante, en pollo o en pollita. Nosotros encerramos muy bien porque, bueno, la pollita, yo oí en el módulo de la recepción de la pollita que la temperatura es importante, 30 grados centígrados la primera semana, pero se han olvidado de la ventilación. Entonces volvemos a caer y aquí vienen factores todavía adicionales. Cuando nosotros respiramos, como parte de nuestra combustión, nosotros sacamos CO2. Como seres vivos, entra oxígeno y sacamos CO2. Pero en un equipo, digamos, como las criadoras o los carros, entra oxígeno, pero liberan monóxido de carbono. Nosotros los seres vivos liberamos dióxido de carbono, pero las máquinas liberan monóxido de carbono. Entonces aquí ustedes pueden ver, aquí se está acumulando el monóxido y aquí se está acumulando el dióxido de carbono. Y ese empieza a hacerse más grande, pero es más grande el monóxido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se juntan estos dos gases, el CO2 y el monóxido de carbono, nosotros vamos a tener una enfermedad que es de tipo metabólico, que es una citis. Entonces, aquí ya entran en juego las enfermedades metabólicas. Entonces, empiezan a tener problemas de ascitis. La ascitis, la mayor parte de las ascitis es por condiciones ambientales en mal manejo de la ventilación. ¿Qué es la ascitis? La ascitis es el acúmulo de agua en la cavidad abdominal y el pollo muere instantáneamente. Es muy difícil, podemos tener pérdidas en pollo de engorde, podemos tener pérdidas hasta de un 12% de mortalidad en un lote. Y en gallinas se ve muy alterado la calidad del huevo. No hay hay mucha fragilidad de cascarón, en gallinas rojas se mira mucho huevo muy opaco, en fin, todo esto nos trae como consecuencia esto. Y aquí hay una diapositiva donde estamos viendo los niveles normales de cada uno de los gases. Aquí podemos decir el amoníaco, claro, hay niveles que podemos soportar menor a 10 partes por millón. Y aquí podemos decir, dice, si tenemos mayores a 10 partes por millón, empieza a haber insuficiencia pulmonar. Mayores de 20 partes por millón incrementa la susceptibilidad a enfermedades respiratorias. Dice, pero no sé por qué a mí tanto catarro que me dan mis pobres gallinas o a mis pollos. Mira tus niveles de amoníaco. Si superan las 25 partes por millón, se reducirá la tasa de crecimiento. Entonces, esto son problemas que nos vienen y como les repito, empezamos a gastar o a echarle la culpa o a la raza o le empezamos a echar la culpa al alimento, pero hay que ver estas condiciones. Y es muy sencillo, solo vayamos a ver si nuestras aves están jadeando o no, porque es de ahí donde empieza todo. Después tenemos el dióxido de carbono, lo menos aceptable, menor a 3.000 partes por millón. Y aquí les digo, cuando hay mayores de 3.500 partes por millón, empiezan los problemas de ascitis. Y de igual manera el monóxido de carbono, que es un gas muy tóxico. Recuérdense que mucha gente ha muerto por intoxicación con monóxido de carbono, sobre todo en Estados Unidos, que dejan a veces encendido el carro y esa combustión que se produce puede producir la muerte. Entonces, el monóxido de carbono es ideal, 10 partes por millón. Si ustedes se dan cuenta, el dióxido de carbono 3.000, pero el monóxido son 10 partes por millón. Yo he llegado a medir algunas, pues tenemos unos aparatos para poder medir y hoy he encontrado
en el día, que se supone que hay gente ahí cuidando, he encontrado 7 hasta 8 partes por millón. Imagínense en la noche, donde se supone que solo quedan los guardianes, cerraron muy bien para que no les entre frío. Puede llegar esto hasta 12, 15 partes por millón y esto ya es casi que letal. Bien, cuando todo se acumula, aquí tenemos una diapositiva donde todo se acumuló. Se acumuló el monóxido de carbono, se acumuló el dióxido de carbono, se acumuló el amoníaco, disminuyó el oxígeno, aumentó la humedad relativa. Cuando todas las condiciones se prestaron, vamos a tener mal desempeño, poca ganancia, alta mortalidad y susceptibilidad a que las aves se nos enfermen de cualquier cosa. Por muy sencillo se nos va a empezar a enfermar las aves de cualquier cosa porque el ave entró en un estrés. Entonces, todo esto, créame que las condiciones ambientales juegan un papel tan importante para el desempeño de nuestra explotación. Pero miremos la humedad. La humedad, que es otro de los factores que usted da cuenta, lo estoy mencionando mucho acá. La humedad, el 75% del agua consumida por las aves la va a eliminar de nuevo. Lo va a eliminar a través de un jadeo, lo va a eliminar a través de las heces. A los 7 días, 1000 pollos machos pueden agregar aproximadamente hasta 7.6 litros de agua por hora. Y a los 49 días, hasta 17 litros por hora en la cama. Entonces uno dice, pero ¿por qué yo tengo cama húmeda? Es que tengo la cama demasiado húmeda donde están mis pollos. ¿Y esto qué trae consecuencia en el pollo? Problemas de cojinete plantar, se ven unos problemas en las patas, muy severo, un callo que le llaman, nos puede dar un problema de susceptibilidad por coccidia y a veces nos puede dar decomisos por miopatías también en la carne del pollo. Consecuentemente, las aves agregan una gran cantidad de humedad en las galeras, principalmente la cama, y esto aumenta, digamos, un mal confort que van queriendo las aves a esa determinada edad. La humedad es muy importante. Y miren, la humedad de cama va aumentando progresivamente a medida que las aves crecen. Y el ideal es que no pase de un 40% la humedad de la cama. Eso es lo ideal, que no pase, pero que podríamos estar entre un 25 y 40% de humedad, eso es lo ideal. Entonces, por encima de 40% ya es excesiva y por debajo es demasiado polvoso. Entonces, cuando nosotros tenemos humedades arriba del 40%, ya tenemos exceso de humedad en la galera. Pero si lo tenemos muy por debajo del 25, vamos a tener una cama muy polvoso y esto nos puede dar alguna irritación nasal. Entonces, si la humedad es superior a 46 grados, a 46%, vamos a mirar la formación de una capa húmeda en la superficie. El pH de la cama puede llegar de 5.2 a 8 y favorece el desarrollo de bacterias que producen ácido úrico. Y este ácido úrico después se transforma en amoníaco que se queda por debajo de la superficie y esto, el amoníaco produce una irritación de las fosas nasales del ave. Y aquí lo puedo medir en un esquema. 25% por abajo, muy polvosa, 40% camas muy húmedas, y entonces se produce arriba de 46 grados perdón, 46%, vamos a producir una gran cantidad de amoníaco, que uno llega y se siente ese gas tan irritante que a uno le empiezan hasta a llorar los ojos. A la altura que uno está de pie, imagínese a esa altura que tiene el pollo, mientras más cerca está de la cama, empiezan a haber algunas irritaciones y a quemar las vellosidades de los cornetes de las aves. Y aquí tenemos un medidor de cama, de humedad, perdón, de la cama, donde nosotros podemos medir qué temperatura podemos tener de la cama.
Si eso lo vamos a ver a mal manejo del equipo, bebederos goteando, bebederos que se cae el agua o se derrama porque no tienen unas buenas válvulas, empieza a complicar más el problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miremos, aquí tenemos una humedad relativa y que se expresa en porcentaje. Entonces, ¿qué viene? El pollo respira su aire fresco, su aire frío, pasa por todo su cuerpo y él lo libera en forma de calor a aire caliente. Eso es lo que normalmente empieza a suceder con el pollo. Entonces, ese aire frío o ese aire caliente que después se va convirtiendo en un vapor, porque aquí está saliendo de 41 grados centígrados, empieza a salir a una temperatura ambiente de 36, 37 grados centígrados, que es mucho calor, y eso todavía empieza a favorecer más las camas húmedas. Entonces tenemos nuevamente esto, 29 grados centígrados, una calera que está caliente, empieza a haber 30 grados centígrados, el pollo empieza a respirar un aire fresco que a puras penas le está llegando y entonces empieza el pollo a disminuir esa cantidad de aire fresco que está viendo, empieza a disminuirla y empieza a disminuirla y es donde las aves se están poniendo con gran cantidad de calor y de gas ahí adentro. ¿Qué podríamos hacer nosotros para compensar todo esto que nosotros ya hemos hablado, donde se empieza a acumular el CO2, el monóxido, el amoníaco, el agua caliente, en fin, la humedad relativa? No nos queda más remedio que empezar a poner algunos ventiladores, pero los ventiladores no son suficientes. Hay que saber poner los ventiladores también. ¿Cómo lo podemos hacer? Tapemos el agua, pongámosle una su sombra al agua. ¿Qué podemos hacer? Hay gente que empieza a poner unos sprayadores. Mucho cuidado con esto, porque al poner unos sprayadores aumentamos más la humedad relativa. No es una práctica que yo no la aconsejo mucho. Dicen, no, pues para que se refresquen, sí, pero eso nos va a crear más humedad relativa y eso va a empeorar un poquito más el cuadro. Hay mucha gente que le pone hielo para ver si con esto podemos hacer algo más rentable. Mm, Algo que nosotros podríamos hacer es disminuir nuestra cantidad de pollos o nuestra cantidad de aves en la galera. Eso nos va a ayudar un montón, pero la gente tiene economías mal entendidas. No, pero es que si yo pongo menos pollo, mis gastos fijos. Sí, pero se te va a morir más. Hay veces que no porque yo meta menos pollo, no voy a tener más kilos o voy a tener más libras. Eso es a veces disminuir la población, hacer galeras digamos, más alta, poner láminas troqueladas, digamos, los ventiladores pueden ayudar, pero una solución más práctica es decir, no, voy a meter menos aves. A veces eso gana uno más que meter las mismas cantidades de aves que uno tiene pensado para las cantidades de libras. Y aquí podemos ver, a veces ponemos ventiladores solo por querer poner, el abanico llega aquí, pero hay unos pollos que quedan fuera del abanico y eso nos puede producir una zona de estrés. El ventilador hay que saberlo poner. Y algo muy importante es la luz. Hay aves que le pegan directamente a la luz durante el día y están las aves estresadas y en la noche le ponemos esos bombillos del parque. Entonces, no solo en el día tuvimos un exceso de luz, sino que en las aves tenemos otro exceso de luz. Entonces, la luz que las aves necesitan son de 15 a 20 grados lux. Y para que ustedes se tomen una idea es, si nosotros entramos a un cine algo tarde, nuestro ambiente después ya cuando estamos ubicados, ya podemos visualizar muy bien. Las aves no necesitan grandes intensidades de luz. Eso termina estresando también al ave. Y algo que es parte del medio ambiente es el agua. Nos hemos olvidado del agua. Ahí a veces en el agua va una gran cantidad de contaminantes
que nunca nos preocupamos. El agua también es parte de la nutrición, parte del medio ambiente. Yo lo vengo mencionando, temperaturas muy calientes. Temperaturas a 37 grados centígrados favorece un buen crecimiento de las bacterias. Y después empezamos a tener diarreas, empezamos a tener descamaciones naranjas, empezamos a tener una enteritis. Dice, pero ¿de dónde me viene? Recordemos que todas las condiciones ambientales que yo les hablé producen una inmunodepresión. Entonces todo se empieza a complicar. Entonces estos gérmenes llegan a los bebederos, los pH del agua deben de ser entre 6 y 6.5 y esto nos empieza a producir también algunos problemas de mala calidad del huevo, huevo manchado, pollos con diarrea. En nuestro caso, digamos, pollo que no pigmenta, pollo que es amarillo, a veces ya estamos de 40 días y el pollo está cremoso, no se produce un buen pigmento, en fin, las condiciones ambientales nos van a traer muchas consecuencias. Yo con esto termino mi charla de condiciones ambientales. Espero que este tema haya sido práctico, conciso, es lo que nosotros hemos visto en campo y que sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias y feliz tarde.